Bueno, vamos a emprender una noche inusual esta noche. Vamos a rehacer algo que hicimos hace un par de décadas. Vamos a refrescar algunas cosas. Vamos a explorar un poco sobre los límites de nuestra realidad. Así que al hacer cualquiera de estas cosas, comencemos por ir delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra abras nuestro entendimiento a lo que tienes aquí para nosotros. Y te rogamos, Padre, que en todas estas cosas se cumplan tus propósitos en cada una de nuestras vidas, como nos comprometemos esta noche. Y a nosotros mismos en vuestras manos, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey venidero. Amén. Bueno, puse en la pantalla este pequeño modismo de la famosa obra de arte de Esser. Una especie de ilusión óptica, pero también descubrimos cuanto más aprendemos sobre nuestra realidad. Vamos a descubrir que también es una especie de ilusión, y este puede ser el primero de una serie de estudios. Explorará lo que me gusta llamar los límites de nuestra realidad. Porque estamos limitados, y es en el descubrimiento de esos límites donde aprendemos mucho. Así que vamos a empezar con un estudio de más allá del tiempo y el espacio. Esos son términos que usamos de manera muy vaga. Un verdadero físico nunca usará ninguno de esos términos por separado. Un físico, si es diligente, nunca hablaré del tiempo o del espacio por separado. Hablará constantemente del espacio-tiempo porque reconoció que son simplemente dimensiones de nuestra realidad. Tenemos 3 dimensiones espaciales y una de tiempo. Más allá del tiempo y el espacio es un estudio que publicamos hace un par de décadas y que se centró un poco en la teoría de la relatividad y algunos otros descubrimientos, especialmente en términos de una visión bíblica de nuestro origen, existencia y destino. Y puede que nos sorprendamos al descubrir cuánto. Y podemos sorprendernos al descubrir cuánto nos han ayudado los descubrimientos de la ciencia a entender lo que la Biblia ha estado diciendo todo el mundo a lo largo de. Así que más allá del tiempo y el espacio es uno de ellos. Voy a hablar de más allá de la coincidencia en otro estudio. Evidencias de diseño, el principio antrópico y todo eso. Nos apoyaremos en algunos de los descubrimientos de Stephen Meyer y otros en la firma de la célula. Y descubriremos que las constantes de la física están codificadas en la Biblia. Puede que te sorprenda. Las implicaciones son realmente asombrosas. Y luego también tendremos un refresco más allá de la percepción. Vamos a hablar un poco, no esta noche, sino en una sesión posterior sobre física de partículas, mecánica cuántica. Y la búsqueda que todos tenemos a todos los niveles para entender nuestra realidad física. Y esta noche vamos a explorar un poco algunas de las implicaciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Usamos esa frase tan casualmente en nuestra conversación, pero hay algunas cosas al respecto sin entrar en las matemáticas. Hay algunas cosas que realmente nos ayudarán a entender algunas de las cosas de las que trata la Biblia, y obtendremos una mejor comprensión de los puntos de vista bíblicos de nuestro origen, existencia y destino. También vamos a hablar de ambos en esta sesión y en las siguientes. Sobre las falacias en la que caemos, haciendo suposiciones lineales en lo que es manifiestamente un mundo no lineal. Y no tropiecen con eso ahora, estoy usando términos matemáticos allí, pero en realidad eso se aclarará a medida que avancemos. Así que eso es solo un vistazo por delante. Es interesante para mí descubrir que reinan las metáforas, donde residen los misterios. A menudo hay algo tan misterioso que realmente no entendemos y lo escondemos detrás de la metáfora. Y queremos penetrar en ellos y entender un poco mejor lo que hay detrás. Nos encontramos con paradojas continuamente. De hecho, una de las paradojas clásicas desde el principio de los tiempos fue todo este tema del destino contra el libre albedrío. ¿Somos víctimas del destino o realmente tenemos libre albedrío? Y los filósofos y los teólogos lo han debatido desde el principio de los tiempos. Algunos de los documentos más antiguos que tenemos intentan tratar de eso. ¿Tenemos una opción real? Estamos predestinados. Ambos términos están implícitos en las Escrituras. ¿Estamos realmente predestinados o tenemos libre albedrío? Y aunque parezca una paradoja, pero es una paradoja solo cuando se ve desde adentro. El predicamento o las limitaciones de nuestro dominio del tiempo. Así que hablaremos un poco sobre eso, y hablaremos sobre cómo se autentican todas estas cosas. La misma palabra de Dios en nuestro entendimiento.
Así que vamos a hablar un poco esta noche acerca de la naturaleza del tiempo. Vamos a explorar un poco sobre el espacio y los hiperespacios, sean cuales sean, y hablaremos un poco más sobre estos supuestos lineales en un mundo manifiestamente no lineal. Ahora, muchos de ustedes probablemente estén familiarizados con muchas de las cosas de las que estoy hablando aquí porque publicamos por primera vez algo de esto hace unos 16 años. Y han estado entre nuestros estudios más populares, más allá del tiempo y el espacio es un poco. Publicación que hicimos hace muchos años, y estamos reviviendo esto realmente por dos razones. En primer lugar, ha sido popular, necesita ser refrescado. Eso fue hace bastante tiempo. Pero en segundo lugar, también es fundamental en nuestra comprensión de tantas cosas que encontramos a medida que avanzamos en la Biblia. Así que esta es, francamente, una actualización de lo que ha sido una presentación de preparación muy popular. Así que comencemos con la naturaleza del tiempo. Y aquí vamos a obtener algunas ideas de la física moderna. Resulta que el tiempo es una propiedad física. Y eso no es tan obvio como puede parecer a primera vista, pero es profundamente. Es importante entenderlo porque a menos que entiendas eso, no apreciarás completamente gran parte del texto bíblico. Hoy sabemos que no vivimos en 3 dimensiones, vivimos en 4. Es por eso que los físicos siempre usarán el término espacio-tiempo. Y. Nos referiremos a la de Pablo. Revelación en Efesios capítulo 3. Pablo destaca algo que muchas personas pasan por alto y que es de profundo significado para todos nosotros. Hablaremos de eso, y exploraremos un poco algunas lecciones de la geometría. Pero será una geometría que va más allá. La geometría euclidiana que aprendiste en la escuela. Así que vamos a tocar un poco sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre la geometría de la eternidad. Suena como una frase extraña, ¿no? ¿El tiempo es lineal y absoluto? La mayoría de la gente presume que lo es, y sin embargo sabemos hoy. En los laboratorios, por así decirlo, ya no es lineal y ya no es absoluto, y eso lo cambia todo. Lo que pensábamos que era una regla resulta ser una goma elástica. Se encoge y se extiende dependiendo de las circunstancias. Y muchas suposiciones que hacemos en nuestra vida cotidiana ahora resultan ser obsoletos. Debido a los recientes descubrimientos científicos. Así que vamos a esto es parte de lo que vamos a tratar. Así que la naturaleza del tiempo. Ese es nuestro tema para esta noche. Ahora quiero empezar repasando algunas cosas que aprendiste en la escuela en el campo de la trigonometría. El estudio de los triángulos. Y aprendimos en la escuela que si tienes un triángulo, casi cualquier triángulo, siempre los ángulos que tienes un triángulo siempre suman 180 grados. ¿Derecha? ¿Cuántos aprendieron eso en la escuela? Está bien, bien por ti. Y no importa qué tipo de triángulo tengas, cualquier triángulo gira. Al parecer, llena esa habitación. Pero supongamos que ahora Gary y yo salimos al campo. Un campo grande, y hemos trazado un triángulo y descubrimos los ángulos de los de aquel triángulo que trazamos en este gran campo. Suma más de 180 grados. ¿Cuál sería su conclusión? Algunos de ustedes dirán, bueno, eso es lo que espero de Chuck y Gary yendo a una tarea como esa, ya saben. Oh. Así que vuelves a revisar nuestro trabajo y descubres, para tu asombro, que es más de 180 grados, y lo que hemos descubierto entonces es que esas reglas que aprendimos solo son ciertas para un universo de 2 dimensiones. Es por eso que se llama trigonometría plana o geometría plana, porque es cierto para en una superficie plana, una superficie plana. Bien. Ahora, resulta que si comienzas a estudiar el globo terráqueo y comienzas a estudiar navegación, rápidamente descubres que tienes triángulos todo el tiempo. De más de 180 grados. Puedes tener un triángulo en el planeta Tierra que tenga 90 grados en cada esquina. Bien. Eso es más de 180 grados. Por cierto, puedes sumarlo y probarlo. Bien. Resulta que si tienes ángulos de más de 180 grados, lo que descubres es que estás en una superficie convexa, ya no plana. Si alguna vez te encuentras con un triángulo que tiene menos de 100 grados, entonces eso significa que tienes una superficie convexa en lugar de una superficie cóncava en lugar de una superficie convexa. Y un paraboloide hiperbólico es un ejemplo común de eso. Pero no creo que a ninguno de ustedes le preocupe encontrarse con uno de esos. El punto real es la comprensión de que una violación de esa pequeña regla de 180 grados es lo que llevó al Dr. Einstein a darse cuenta de que estaba lidiando con las propiedades del espacio. Empezó a darse cuenta. Ese espacio tiene más de 3 dimensiones.
Y eso fue lo que llevó a la teoría de la relatividad, porque se dio cuenta de que la constante de Planck era una constante de 4 dimensiones, no de 3. Y así es como condujo a lo que llamamos la revolución de Einstein. Su teoría especial de la relatividad en 1905. Eran menos longitud, masa y velocidad eran relativas a la velocidad era parte de ella, pero luego se generaliza en 1915 a lo que su teoría general de la relatividad. Cuando hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein suele significar su teoría general de la relatividad en la que no hay distinción entre el tiempo y el espacio. Nos encontramos con 3 dimensiones espaciales, longitud, anchura y altura. Y el tiempo. Un punto en este espacio. Tiene existencia no solo en términos de 3 espacios, sino en un momento del tiempo. El tiempo es una propiedad intrínseca del entorno en el que nos encontramos. No hay distinción entre tiempo y espacio. De hecho, ahora sabemos que vivimos en un continuo de 4 dimensiones. Y esto se ha confirmado al menos más de 14 formas, con una precisión de más de 19 decimales. Así que ya no es realmente una teoría. Hay aspectos e implicaciones que todavía son bastante teóricos, pero el punto es que esto es ahora un reconocimiento altamente confirmado. Cosa aquí. Entonces, quiero hablar un poco sobre la dilatación del tiempo. Hay relojes atómicos que se encuentran en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado. También en el Real Observatorio de Greenwich, Inglaterra. Se trata de dispositivos muy complejos. Y. Son muy precisos. Tienen una precisión superior a un segundo. Por 1.000.000 años. Y recuerdo vívidamente que estaba en la junta directiva de una empresa que estaba adquiriendo otra compañía gratuita en Frequency Time Systems en Boston. Estábamos adquiriendo esta empresa y la empresa que estamos adquiriendo, el presidente nos estaba dando una demostración orgullosa de su producto, que eran relojes de cesio, básicamente, y con una precisión de más de un segundo por cada 1.000.000 años. Y levanté la mano como director de adquisición. Dije, solo hay 2 preguntas. ¿Cómo lo sabes? ¿Y a quién le importa? Bueno, la forma en que lo sabemos es que es a partir de la resonancia natural del átomo de cesio, que es lo que le da esta increíble precisión. ¿Y a quién le importa? Resulta que la exactitud del tiempo de medición determina la precisión de su navegación. Y es la precisión de esos relojes lo que hace que tu GPS Opera falló. Incluso cuando viajo, me desconcierta que pueda tener una pequeña cosa. Podría poner mi teléfono en el automóvil, en el riel coche y decirle a dónde voy y dónde quiero, y me dirá en qué carril circular, y me dirá que no estoy en el carril derecho, que hagan una salida a la derecha. Quiero decir, la precisión de esa cosa. Saber exactamente dónde estoy, ya sea que esté en los Estados Unidos o en Nueva Zelanda. Conducir por el lado izquierdo, eso importa, lo sabe exactamente. Nunca olvidaré la primera vez que estuve hace muchos años. Estaba alquilando un coche Earth que tenía un Magallanes como lo llaman. Fue uno de los primeros sistemas GPS y resulta que estoy hablando con mi esposa por teléfono. Y la voz de esta mujer me dice que esté despejado para ponerme en el carril correcto para la salida que viene. Y. El hombre fingió no creerme. Traté de explicarle que eso es solo lo de la búsqueda. Y, por supuesto, ella sabía que yo no lo era. Ella sabía lo que era, pero no me soltaba. Ella simplemente se pregunta, ¿quién es ese que está en el auto contigo? ¿Sabes? Pero de todos modos, así en el mundo de hoy. Estamos empezando a dar muchas de estas cosas por sentado. Y, sin embargo, parte de esto se debe a la precisión en la medición del tiempo. Pero déjame decirte algo sobre estos 2 relojes. Están estos elaborados dispositivos de alta precisión, uno en Boulder, Colorado y otro en Greenwich, Inglaterra. Tienen una precisión de 1 segundo. Por 1.000.000 años. Y, sin embargo, cada año hay 5 millonésimas de segundo de desviación. No se quedan en el paso. Así que la pregunta que quieres hacer, ¿cuál de estos es el correcto? Bien. Es el de Boulder, que es 5 segundos al año más rápido que el reloj idéntico de Greenwich. ¿Cuál es la correcta? Ambas son correctas. El tiempo mismo es diferente allí que aquí. ¿Por qué? Porque Boulder, Colorado está a 54.100 pies de altitud. Está en una altura en el área de Denver, que es de gran altitud. El de Greenwich, Inglaterra, está a 80 pies sobre el nivel del mar. Así que uno es más alto que el otro. Si yo tuviera un reloj así aquí en la plataforma y lo elevó 1 metro, está bien, se acelera. 1. Una parte en 10, con 16 ceros después. No mucho. Pero es predecible y medible. El tiempo cambia con la gravedad. Esa es la diferencia aquí en la gravedad. Así que estos
Los relojes atómicos son más rápidos en 10, una parte y 10 con 16 ceros después, por cada metro de elevación. Así que vea. Una medición de tiempo en un campo gravitacional más débil corre más rápido que uno en el campo más fuerte. Entonces, si estás empezando a hablar de días, años o meses, realmente tienes que decir en qué campo gravitatorio estás hablando, porque son diferentes, por cierto. Cerca de la superficie de la Tierra está esta parte de 10 a 16 por metro, y, por lo que valga, ahora. De hecho, tomaron algunas medidas muy precisas. En aviones en 1971. J.C. Halley y Richard Keating pusieron 4 relojes de cesio alrededor del mundo. Uno iba hacia el este, y el otro hacia el oeste. Y en el momento en que se cuenta la rotación y todas esas cosas, resulta que el que se dirigió hacia el este alrededor del mundo perdió 0,059 microsegundos, mientras que el que se dirigió hacia el oeste ganó 0,273. Exactamente lo que cuando se toman todos los factores de la física, exactamente lo que predijo la teoría de Einstein, realmente asombroso. Pero el que es quizás más gráfico y relevante si coges un libro de texto, casi cualquier libro de texto de física que trate de esto. Por lo general, hablaremos de 2 astronautas hipotéticos. Y vamos a enviarlos a la estrella más cercana a uno de ellos. Vamos a dejar uno de ellos aquí con nosotros, y vamos a enviar uno a la estrella más cercana, que resulta ser Alpha Centauri. Es el que está más cerca de nosotros. Si vas al cielo nocturno hay una estrella allí arriba, la más cercana a nosotros que se llama Alpha Centauri. Vamos a elegir eso, y en nuestra imaginación. Vamos a enviar a uno de estos 2 astronautas. Ambos nacieron los gemelos. Ambos nacieron en el mismo instante. Y vamos a mandar uno a esa estrella y de regreso. Bien. Ahora el viaje de Alpha Centauri, el Alpha Centauri, está a unos 4 años luz y medio de distancia. Un año luz es una distancia muy grande. Es la distancia que puede recorrer la luz en un año. La luz pasa bastante rápido, y un año es mucho tiempo. Son 4 y medio de esos. Así de lejos está Alpha Centauri. Así que vamos a enviar a este astronauta. Vamos a imaginar que podríamos enviarlos a la mitad de la velocidad de la luz. Así que va a ir a 4 años y medio luz de distancia, a la mitad de la velocidad de la luz. Le va a llevar 9 años llegar allí, ¿verdad? 9 años atrás. Bien. Así que eso está en la Tierra. Aquí, en la Tierra, se irá. Le lleva 9 años para llegar allí y 9 años de regreso. Nuestro cuaderno de bitácora. Se habrá ido 18 años. ¿Estás conmigo hasta ahora? Bien. Ahora, eso es. En la Tierra, echemos un vistazo a su libro de registro, por así decirlo. Está viajando en la nave espacial. Y. Resulta que hay una fórmula matemática de transformismo de Lorentz. Funciona esto para nosotros, pero resulta que su reloj regresará de este viaje, y cuando regrese será 2 años y 5 meses más joven que su hermano gemelo. Y si eso no te molesta, no estabas escuchando con atención. Bien. En otras palabras, su tiempo es diferente a nuestro tiempo aquí en la Tierra. ¿Por qué? Por muchas razones diferentes. En parte porque se acercó a la velocidad de la luz y regresó. ¿Estás conmigo? Para dramatizar esto un poco más, imaginemos que podríamos haberlo enviado casi a la velocidad de la luz. 99.99%. Velocidad de la luz. Bien. Así pues, su viaje de ida y vuelta solo le llevaría 9 años. Va el doble de rápido, ¿verdad? Bien. Así que son 9 años. Excepto que cuando regrese, solo se habrá dado cuenta de 33 días. Así que cuando regrese, dijo, desearía haber comprado algo de esas acciones de Microsoft antes de irme, ¿ves? O Apple o elige tu elección. Bien. Así que el punto es su tiempo, y nuestro tiempo es notablemente diferente. Y. El problema aquí no es el tema de los viajes espaciales, que el problema es entender. Ese tiempo es físico. Cambia con la masa, la aceleración o la gravedad, entre otras cosas. Así que es una propiedad física. Bien. No es uniforme, es una propiedad física, y varía con la masa. Aceleración, gravedad, entre otras cosas. Si te adentras en las matemáticas de esto, rápidamente descubres que hay un montón de parámetros que deben definirse para obtener la equivalencia aquí. Bien. Ahora, lo que esto también significa, por cierto, es que tú y yo vivimos en más de 3 dimensiones. Sí, tenemos una longitud, anchura y espacio, o unas dimensiones especiales de tiempo. También tenemos tiempo que es medibles y físicos. Bien. ¿En cuántas dimensiones vivimos? Resulta que 10 es una estimación actual.
Más de 3 es el punto principal. Bien. Hablemos un poco acerca de la naturaleza de Dios. ¿Está Dios sujeto a las restricciones de la masa? No creo. ¿Es él lo que hace? ¿Dios lo acelera o lo desacelera? No creo. ¿Está Dios sujeto a la gravedad? No creo. Entonces, ¿está Dios sujeto al tiempo? No, claro que no. Ven, Dios no es alguien con mucho tiempo. Ese es nuestro concepto de que la eternidad tiene mucho tiempo. No. Dios está totalmente fuera de la dimensionalidad del tiempo. Está fuera de esas restricciones. Y esa singularidad es solo suyo. Probablemente tampoco sea cierto para los ángeles, por cierto. Solo Dios es eso, es su impronta personal. Y se aprovecha de eso para autentificar su mensaje. Mira, eso es lo que Isaías quiere decir cuando dice, así dice el alto y sublime que habita en la eternidad. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que tiene mucho tiempo? No. Está afuera. Este reino del tiempo mismo. Y eso tiene implicaciones para todos nosotros. Si Dios tiene la tecnología para crearnos, ¿tiene la tecnología para hacernos llegar un mensaje? Por supuesto, Él puede crearnos. Ciertamente nos ha transmitido un mensaje. El problema es que, ¿cómo nos lo hace saber? ¿Los mensajes realmente de ella? Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que eres un agente encubierto en un país extranjero. Y recibes mensajes de tu superior, del control o de tu capital, lo que sea, excepto que el país anfitrión haya descubierto que puede haber un espacio. Ellos encontraron un camino para crear mensajes sintéticos. Estás en tu habitación de hotel y tienes estos 10 mensajes que de alguna manera te han llegado. ¿Cómo saber cuál es el auténtico? ¿Cómo sabes cuál de estos mensajes se extiende en tu cama aquí? Realmente vino del cuartel general y no fue sintetizado por el enemigo. ¿Cómo se sabe? Tiene que haber algo en ellos que solo usted y su cuartel general conocen, algún uso de palabras, algún truco inteligente. ¿Existe algún método de autenticación? Para que lo sepas, ese es el que es real, el resto de estos son falsos. ¿Me tienes que seguir? Eso es lo que queremos decir con autenticación. Bueno, ¿cómo autentifica Dios a este hombre? Tenemos esta colección de libros en nuestro regazo llamada la Biblia. ¿Cómo sabemos que es de él? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Bueno, ¿alguien me lo dijo o lo dice? No es posible. ¿Cómo sabes que realmente es de él? ¿Cómo sabes que no es solo una colección muy ingeniosa de fábulas y algo así? ¿Cómo sabes que realmente vino de Dios? Ozo. ¿Cómo autentifica su mensaje para que sepamos que realmente es de él y no algún tipo de artificio, o un fraude, o una colección de coincidencias o algo así? Ozo. Él declara el fin desde el principio y desde la antigüedad. Cosas que aún no están hechas. Demuestra su capacidad para estar fuera del tiempo. ¿Cómo lo hace? Diciéndonos lo que sucede antes de que suceda. Y no me refiero a unas pocas horas, con siglos de antelación. Da el día exacto en que van a suceder ciertas cosas. Y describe circunstancias que son imposibles y locas, y sin embargo, suceden exactamente como él dijo. Y cuanto más ves que cuanto más los abrazas, de repente comienzas a darte cuenta de que estás tratando con una comunicación. Con alguien que es Extraterrestre. afuera. Nuestro dominio del tiempo. Y eso es fundamental. También tenemos otro problema. Pensamos en el tiempo como lineal. Y cuando estábamos en la escuela, la maestra fue a la pizarra y trazó una línea de izquierda a derecha. Y eso el extremo izquierdo fue el comienzo de algo, el nacimiento de la persona famosa o la fundación de un imperio, lo que sea. El extremo derecho fue el final de eso. Hay un principio y un final. ¿Cuántos hicimos líneas de tiempo en la escuela? ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? No lo soy. Me estoy poniendo ahora mismo. De acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos debido a ese trasfondo cuando alguien usa la palabra eternidad? Tendemos a imaginar lo que eso significa. Es como una línea que comienza en el infinito, aquí a la izquierda, y va hasta el infinito aquí a la derecha. Pensamos en la eternidad como si tuviera mucho tiempo. Que hace buena poesía. Pero resulta ser una física muy mala. Porque la eternidad no es tener mucho tiempo, es estar completamente fuera de la dimensión del tiempo. Déjame tomar esta línea que he usado y fingir que sale de la pantalla hacia ti. ¿Puedo representar ese tipo de cosa con esta curva? Imagínate que te está saliendo. Tú y yo estamos en un punto de ese tiempo llamado el presente. Bien.
Detrás de nosotros está el pasado. Y el frente de nosotros es el futuro. Yen. El pasado es un recuerdo. El futuro es una esperanza. Somos entre esos dos. Por eso lo llamamos regalo. Es un regalo. Es un regalo. ¿Ves un pequeño juego de palabras ahí? Que compraría allí. Arrepentido. Yen. Ahora, vean por nosotros que lo pasado ha quedado atrás. Lo que viene viene y no sabemos lo que viene. Pero si estoy afuera. Esa línea entera en la eternidad. Es concebible para mí poder ver los tres al mismo tiempo, por así decirlo. Dios está fuera del ministerio del tiempo. Obviamente, puede ver el pasado y el presente, pero también puede ver el futuro con la misma claridad con la que vio el pasado. Ahora bien, eso nos lleva a otra conjetura interesante que les dejaré para que piensen. Es que esas flechas pueden ir en sentido contrario. Alguien que murió hace 1000 años. Y alguien que murió ayer. Y alguien que sea arrebatado dentro de 3 meses. Que todos lleguen a su trono al mismo tiempo. Oh. Eso debería alterar sus percepciones tridimensionales y cuatridimensionales aquí. Pero sigamos aquí. Me encanta una de mis citas favoritas del Dr. Einstein es que dice, la gente como nosotros que creemos en la física sabe que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro no hay más que una ilusión obstinadamente persistente. Porque realmente tenía un dominio del tiempo. Mucho más allá de la mayoría de los filósofos, por supuesto. Ahora, tú y yo estamos sentados aquí. Con en nuestro regazo, una colección de libros. La llamamos la Biblia, la usamos singularmente, pero en realidad es una colección de 66 libros. Y si aún no están confundidos, les señalaré que en realidad son 70 no 66, pero si dijera eso en la radio confundiría a todos mis oyentes. Porque el libro de los Salmos es de 5 libros. Y si desglosas eso, realmente tiene 70 libros. Pero si comienzas esa discusión, confundes a todos. Yen. Ahora nos quedaremos con 66 libros que funcionan para nuestros propósitos, y fueron escritos de un periodo de casi 2000 años, según nuestros cálculos. Ahora, lo interesante es que a medida que descubrimos que fue escrito por más de 40 tipos diferentes, algunos dicen que 44, hay algunos sobre los que hay cierta ambigüedad porque realmente editaron y se unieron. La cuestión es que hay más de 40 autores que los unen a lo largo de 2000 años. Y uno de los descubrimientos increíbles en mi vida, ya que mi especialidad desde el principio fue en las ciencias de la información. Y a medida que estudias ciencias de la información, obtienes. Ese es un campo que quizás esté un poco especializado, pero desde esa perspectiva me encontré con 2 descubrimientos que cambiaron mi vida. El primer descubrimiento fue que los 66 libros, a pesar de que están escritos por más de 40 hombres a lo largo de casi 2000 años, son un sistema de mensajes integrado. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? No quiero decir que haya un tema en lo viejo que se cumpla en lo nuevo y todo eso. No, mucho más que eso. Estos 66 libros separados escritos por más de 40 personas diferentes que ni siquiera se conocieron, en gran parte ni siquiera se conocían entre sí porque se extendieron a lo largo de más de 1700 años. Pero en este paquete de escritos descubrimos que cada detalle, por un diseño deliberado y hábil. Las mismas palabras, las mismas letras, el uso de modismos. No conozco la estructura misma del texto. Demuestra la integridad del diseño. E iba mucho más allá. Los horizontes de cualquiera de los escritores. Ahora, cuando lidias con eso, tú, en primer lugar, realmente tienes que hacerlo, no puedes, no te fíes de mi palabra. Tienes que descubrir esto por ti mismo, pero a medida que lo haces, a medida que comienzas a descubrir ejemplos de esto, de lo que empiezas a darte cuenta, es de que el origen de esa colección tuvo que venir de fuera del propio tiempo. No fue así. Soñado por Moisés con grandes intuiciones, no fue que estos profetas no lo hicieran de alguna manera. Exponer accidentalmente estos detalles genealógicos y de otro tipo. No. Hay un arquitecto organizando esto desde fuera del tiempo, y eso se puede demostrar con solo estudiar el texto. Me canso tanto cuando escucho a uno de estos tipos cristianos bien intencionados en la televisión. Dicen, bueno, no pueden probar la Biblia, pero ellos deberían hacer algún punto muy positivo, pero parecen tener que preferirla con esta presunción en la que UD no puede probar la Biblia. Eso solo muestra su propia falta de información, están desinformados. Sí,
usted puede probar la Biblia simplemente por esto, descubriendo la integración de ese diseño. No se trata solo de hacer algunos deberes. Y luego tratar de explicar el origen de ese diseño de otra manera, que no sea haber venido de fuera del tiempo. Sí, usted puede probar la Biblia. Y las huellas dactilares del autor están en toda la creación y en toda la Biblia y están en concierto. Así que podemos explorar un poco. A medida que avanzamos aquí sobre los límites de nuestra realidad, porque el mensaje que estamos enfrentando a esto desde fuera de nuestra realidad. Y voy a usar Vinci. el hombre de Vitruvio como representación de nuestro alcance antrópico. Nosotros, como hombres, ¿hasta dónde podemos llegar? Voy a representar eso por el medio aquí. Somos hombres. Estamos en medio de esto. Bien. Y vamos a hablar más sobre el descubrimiento de los científicos de que parecemos estar dimensionalmente en el centro mismo del universo. De lo más grande a lo más pequeño estamos justo en el medio de alguna manera, y ahora llegamos a eso más tarde. Pero ahí estamos. Vamos a explorar esta noche un poco sobre la grandeza. Voy a tomar el tamaño como una ordenada horizontal aquí. Bien. Así que las cosas a la derecha son grandes, las cosas a la izquierda son pequeñas. Más grande o más pequeño que el hombre. Así que vamos a ir esta noche. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la grandeza. Grandeza, si puedo llamarlo así. Y la máxima grandeza sería el estudio de la astronomía. Astrophysica. Los cielos. El universo, es decir, enfocando nuestra atención a la grandeza, por así decirlo, ¿de acuerdo? Así que el impactante descubrimiento de la ciencia del siglo XX fue el descubrimiento y la comprensión de que nuestro universo no es infinito. Es finito. Y, si no has estudiado eso o no te das cuenta de eso, eso es un gran shock para cualquier persona pensante porque todos hemos crecido pensando que los cielos continúan para siempre. Descubrimos que no lo hacen. Pueden estar expandiéndose, pero son finitos. Y eso es demostrable. Ahora se entiende y se acepta. La mayoría de estos conceptos se repiten durante una generación o dos o tres, pero este es uno que ha sido clavado. Es finito, y quiero explorar eso un poco. Sabemos por la termodinámica de campo que hay una cosa llamada descomposición térmica, ya sabes, cosa caliente, flujos calientes de caliente a frío. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? ¿Alguien quiere debatir eso? Todos experimentamos que el calor fluye hacia el frío, ¿verdad? El calor es algo frío como la ausencia de eso, por lo que el calor fluye hacia donde está no lo hay, ¿verdad? Bien. Ahora bien, si el universo fuera infinitamente viejo, la temperatura en todo el universo sería uniforme. Porque el calor fluye de caliente a frío. Entonces, si lo fuera infinitamente viejo, que todo habría sucedido. En otras palabras, la realización en termodinámica es que la edad es una función de esa disparidad. Bien. Ahora bien, dado que el universo no es uniforme, eso significa que no es infinitamente viejo. Eso significa que tuvo un comienzo. Importante. La ciencia todavía está tratando de luchar con esa realidad. Obviamente saben que tuvo un comienzo. Y la forma en que lo explican es que primero no hubo nada. Y entonces explotó. Y si crees que eso tiene sentido lógico, estás en la clase equivocada. Ahora bien, el universo tuvo un principio y los intentos de explicarlo caen en una categoría de teorías llamadas el Big Bang. Y hay 4 o 5 básicos y ninguno de ellos funciona. Por cierto, esa es parte de la razón por la que es un tema tan candente en física o astrofísica, es porque cada presunción que haces resulta ser refutable. Bueno, osciló. Bueno, entonces hay una pérdida. Hay un problema de pérdida de entropía, y luego sigues y sigues. Así que el problema es que pueden hablar de lo que creen que sucedió en los primeros segundos o lo que sea. No pueden explicar cómo sucedió, que lo inició. Tenía que haber algo que lo hiciera realidad. Realmente. Eso también significa que está destinado a un final. Si el calor fluye de caliente a frío y finalmente todo eso sucede y no hay más diferencia de temperatura, no hay más posibilidad de hacer trabajo en el universo. Todo trabajo es una función de las diferencias de temperatura en efecto, de las diferencias de energía. Y entonces sabemos que tuvo un principio y la conmoción es que sabemos que algún día, 1000 millones y 1000 millones y 1000 millones de años a partir de ahora o lo que sea va a tener un final. Bien. Ahora bien, esta es una realidad que tenemos que enfrentar. El Big Bang es lo que llamamos el comienzo de esto, y la muerte térmica definitiva, es lo que los científicos llamaron el final de esto. Y el punto es que es finito, tiene un principio y un final. Es algo inquietante con lo que hay que lidiar. Estamos en un entorno temporal.
Eso es especialmente inquietante cuando descubres que no eres temporal. Esta parte de ti que no tiene masa, llamémosla alma, espíritu, llámenla como quieran, no tiene masa. Así que no tiene tiempo. Así que eres eterno, pero estás en un entorno temporal. UAU. ¿Nos da eso algunas ideas bíblicas, por así decirlo? Ahora hablas de los agujeros negros, en los lenguajes de la relatividad. La gravedad distorsiona el espacio-tiempo, y así como la gravedad es más fuerte en las inmediaciones de los objetos más densos, el espacio-tiempo se distorsiona cada vez más a medida que un objeto con una densidad particular se encoge. Ese es el tiempo de cambio. Trata de acostumbrarte a esa idea. A un tamaño crucial, conocido como el radio de Schwarzschild. El espacio-tiempo se dobla completamente sobre sí mismo, separando la región del espacio-tiempo dentro del todo del resto del universo. A eso lo llaman agujero negro. Bien. Los objetos pueden caer en el agujero negro. Pero dentro de una esfera llamada radio de Schwarzschild, nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Por eso lo llaman agujero negro. Esto es retorciéndose o distorsión, si se quiere, del espacio-tiempo. Y obviamente es un tema de muchas discusiones radicales en el campo, y ellos sí saben de algunos de estos que son identificables en el universo. Y, ahora, sorprendentemente, sobre esto hay algunas soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que parecen representar modelos que podrían permitir bucles en el tiempo. Eso puede sorprenderte, y es muy discutido entre los físicos, pero es un concepto que solo quiero que sepas que existe. Hay un área de esta superficie de Schwarzschild en el conjunto que es una medida de su entropía o aleatoriedad, si se quiere, y si se redujera, la entropía disminuiría, lo que implicaría una inversión del tiempo. Solo estoy tratando de estirar su entendimiento, no estoy tratando de llegar a un punto aquí, aparte de simplemente estirar un poco su comprensión aquí. ¿El tiempo puede retroceder el tiempo? Tal vez, no estamos seguros. En física cuántica, ese es un tema para una sesión futura, pero en física cuántica, el estudio de cosas diminutas. Partículas subatómicas, dos representaciones de colisiones de partículas en el diagrama de Feynman son idénticas. El diagrama de Feynman te lo mostraré aquí en un minuto. Un electrón y un positrón aparecen cuando ven en una cámara de niebla o lo que sea. Parecen aniquilarse entre sí, pero ese mismo evento puede representarse como el electrón en una inversión del tiempo. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Un diagrama de Feynman es donde se traza el espacio contra el tiempo. Y tienes un electrón, un rayo gamma, y se rompe en un electrón. Y un positrón que al chocar con el electrón se aniquila a sí mismo. Esa es la forma en que se suele explicar. Bien. Ahora bien, si no se puede decir lo mismo, la misma cosa se puede representar de otra manera, y es que eso. El electrón de la izquierda está en una inversión de tiempo. Un positrón es un electrón en una inversión de tiempo, es otra forma de verlo. Ozo. El verdadero problema aquí es si tenemos un positrón, o ese positrón es un electrón en inversión del tiempo. Y la física de partículas te dirá que ambos son equivalentes. ¿Es posible que el electrón haya retrocedido en el tiempo? Posiblemente, ya veremos. Ahora bien, hay todo tipo de paradojas de inversiones del tiempo en la literatura. Y allí hay acontecimientos que no tienen principio y deformaciones del tiempo. También hay mucha literatura sobre cómo tratar de alterar eventos previamente registrados. Tienes todo lo que aparece en la literatura por todas partes. La máquina del tiempo es uno de los ejemplos clásicos. Somewhere in Time, una película que fue popular durante un tiempo. Regreso al futuro fue una popularización de esa idea. La serie Terminator se ocupó de toda esta idea de las deformaciones del tiempo y demás. Y no pude resistir la tentación de mostrarles el que tiene que ser el ejemplo más absurdo de las guerras del tiempo. Todos nos hemos encontrado con algunos de estos en la literatura, y los encontramos entretenidos. Todos nos damos cuenta de que no son reales, son solo entretenimiento. Y Robert Heinlein es probablemente uno de los más famosos escritores de ciencia ficción. Ha contribuido a lo que tiene que ser el extremo más absurdo de esto. Su clásico Y. Básicamente. Habla de su historia imaginaria. Una niña es misteriosamente dejada en un orfanato en Cleveland en 1945. Hasta ahora, bien. Jane crece sola y abatida, sin saber quiénes son sus padres, hasta que un día de 1963. Ella se siente extrañamente atraída por un vagabundo. Ella se enamora de él, pero justo cuando las cosas finalmente están mejorando para Jane, ocurren una serie de desastres. En primer lugar, queda embarazada del vagabundo que luego desaparece.
En segundo lugar, los médicos del parto, muy complicados, descubren que tiene ambos conjuntos de órganos sexuales, por lo que para salvarle la vida se ven obligados a convertirla quirúrgicamente en un hombre. Finalmente, un misterioso extraño secuestra a su bebé de la sala de partos. Ambaleándose por estos desastres y rechazado por la sociedad, despreciado por el destino, se convierte en un borracho y un vagabundo. Jane no solo ha perdido a sus padres y a su amante, sino que también ha perdido a su único hijo. Años más tarde, en 1970, se topa con un bar solitario llamado Puff's Place. Y le cuenta su patética historia a un anciano camarero. El simpático camarero le ofrece a la vagabunda la oportunidad de revivir, de vengar al extraño que la dejó embarazada y la había abandonado. Y abandonó con la condición de que se uniera al cuerpo de viajeros del tiempo. Ambos entran en una máquina del tiempo. Y el camarero deja el vagabundo en 1963. El vagabundo se siente extrañamente atraído por una joven huérfana. Y de repente queda embarazada. Y el camarero se adelanta 9 meses, secuestra a la niña del hospital, deja a la bebé en un orfanato en 1945. Luego, el camarero deja al vagabundo completamente confundido en 1985 para alistarse en el cuerpo de viajeros en el tiempo. Ahora, la cuestión de, ya sabes, el vagabundo finalmente arregla su vida, se convierte en un miembro respetado y anciano de la banda sonora de Viajeros en el Tiempo, luego se disfraza de camarero y tiene su misión más difícil, una cita con el destino que conoce a cierto vagabundo en Casa del Pop en 1970. Pregunta. ¿Qué es la madre de Jane? Su padre, su abuelo. Abuela. Hijo, hija, nieta y nieto. Todos son la misma persona. Ahora bien, esta tiene que ser la concepción más enrevesada. La chica a la deriva y el camarero, por supuesto, son la misma persona. Y las paradojas aquí son múltiples en términos de la genealogía retorcida. Ella es su propia madre y su propio padre, y así sucesivamente. Es todo un árbol genealógico en sí misma. Así que Robert Hopkins y lo que sea, es una historia tonta, por supuesto, pero probablemente esté bien, no puedo imaginar que algo vaya más allá. Más tonto o más complejo. Bien. Me recuerda que la gente, los que creen en la física, saben que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Creo que ese es el desafío de Robert Anlon a eso, sospecho. Pero de todos modos, basta de esta tontería. Sigamos adelante. Tiempo lineal. Tendemos a suponer que el tiempo es lineal. Hablamos sobre el principio y el fin y así sucesivamente. Entonces, con el tiempo avanzamos, ¿no es así? Y podemos mirar hacia atrás. No podemos retroceder nada, excepto en la insensatez ficticia de estas cosas de ciencia ficción. No podemos retroceder, pero ¿podemos mirar hacia adelante? La verdad es que no. Pretendemos que sí. Pensamos, ya sabes, que hay místicos que lo intentan, pero el único que conoce el futuro es Dios. Satanás y sus secuaces pueden tratar de simular eso de varias maneras inteligentes, pero podemos avanzar, mirar hacia atrás. No podemos retroceder y no somos muy buenos para mirar hacia adelante. Y entonces, ¿puede el tiempo realmente retroceder? Si podía ir hacia atrás, ¿cómo podría saberlo? Supongamos que a la medianoche de esta noche, el tiempo empezó a retroceder. Así serían todos los relojes, así sería todo el tiempo. Resulta que es una cosa no trivial. Si de repente te perturbaste, si alguien pasó por una de mis charlas y de repente te preocupaste, caramba, ¿tal vez estoy en una inversión en el tiempo? ¿Cómo lo sabría? No se puede saber con solo mirar un reloj. ¿Cómo se puede saber si el tiempo va hacia atrás? Hay una forma muy sencilla de saberlo. Lo que haces es conseguir una baraja de cartas. Y los barajas. Y a medida que los barajas, se ordenan más. Vas hacia atrás. Mira, el tiempo se mueve hacia la aleatoriedad. El tiempo pasa del orden al caos siempre. ¿Alguna vez has notado eso en tu casillero en la escuela? ¿O el garaje? ¿Pasas un sábado y lo organizas todo durante cuánto tiempo? El armario del vestíbulo, lo que sea. Pasa del orden al caos. Así es la vida. Eso es cierto en todos los campos de la ciencia. Se llama las leyes de la entropía. Tienen reglas termodinámicas. Así que si viste una inversión de la entropía, estás retrocediendo en el tiempo. Una forma de hacerlo sería barajar las cartas y si lo hicieras y salieran en orden de puente, te sentirías muy incómodo, ¿no? Bien. Así que la entropía barajando una baraja de cartas. La aleatoriedad hacia el orden sería una inversión de la entropía, y, por lo tanto, del tiempo. Bien. Bueno, hemos hablado un poco sobre la naturaleza del tiempo. Voy a cambiar un poco,
y vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del espacio y los hiperespacios. Encontramos el término a lo largo de la Biblia. Extendiendo los cielos. Quiero hablar un poco sobre el tejido del espacio tal como lo concebimos. ¿Es esto solo una metáfora? Vi los cielos extendidos. ¿Es solo una metáfora poética? Job dice, ¿quién solo extiende los cielos? En el Salmo 104, extendiendo el cielo como la cortina de una tienda. Isaías 40, que extiende los cielos como una cortina y los extiende como una tienda para habitar. Jeremías dice que ha extendido los cielos. El Señor que extiende los cielos. Zacarías también lo recoge y así sucesivamente. Podría seguir y seguir así en docenas de pasajes en los que constantemente la Biblia habla de los cielos como si estuvieran extendidos. De hecho, se pone peor que eso. Conocemos ese espacio, hoy sabemos que nosotros, tú y yo, pensamos en el espacio como un vacío vacío. Ya sabes, visualizamos a alguien en una nave espacial teniendo que salir con un traje espacial. Por razones obvias, suponemos que allí el vacío está vacío. No está vacío. Eso puede ser una sorpresa para ti. Isaías nos dice que se puede romper. Isaías 64. El espacio puede ser desgarrado. Se puede usar como una prenda de vestir. Real Men, Salmo 102. Hebreos, Ageo. Y, todo Isaías habla de que los cielos serán sacudidos. Si está vacío, ¿cómo puedes sacudirlo? 2 Pedro habla de que se quemó. Apocalipsis habla de que se partió en pedazos como un rollo. Enrollado como un manto en Hebreos 1 y un rollo de Isaías 34. Eso sí que es algo muy importante. Si los cielos se pueden enrollar. Para que algo se enrolle, debe ser en algún sentido delgado. Y debe tener una dimensión adicional para enrollarlo. Puedes tomar un 2-dimensional. Fotografía. Y para enrollarlo se necesita una tercera dimensión, ¿no? Verás. Ves que la idea de ser enrollado o ser desplazado es una dimensión adicional. Así que hay algunas dimensiones que deben ser delgadas, se pueden doblar, por lo que deben ser en alguna dirección hacia las que se puedan doblar. De modo que todo esto implica a partir de este texto que hay dimensiones espaciales adicionales. El espacio es tridimensional, debe haber 4 para que suceda alguna de estas cosas. Una dimensión adicional, ¿derecha? Así que las propiedades del espacio, ya sabes. Piensas que puedes pensar que está vacío. Puede que te sorprenda descubrir que los físicos hablarán de energía de punto cero. El punto más pequeño en el espacio tiene 10 a 95, con 95 ceros después de hercios por centímetro cúbico. Ese es el campo de energía más intenso que puedas imaginar. Permeatividad. Tiene una constante dieléctrica absoluta, tiene permeabilidad, es una constante magnética. Si eres un martillo de radio en ingeniería eléctrica, sabes que el espacio tiene una impedancia intrínseca. Es por eso que tienes antenas para tratar de igualar la impedancia del espacio. Tiene propiedades eléctricas. No está vacío. Tiene propiedades eléctricas. La velocidad de la luz también está asociada con todo esto, y actualmente, están tratando de estudiar la velocidad de la gravedad. Hay experimentos que intentan perseguir eso. Ahora, la otra cosa es que la luz puede no ser lineal. Las propiedades clave del vacío del espacio libre incluyen la permitividad, la permeabilidad, todas estas cosas que acabo de mencionar. Si alguno de estos cambia isotrópicamente, entonces tanto el comportamiento atómico como la velocidad de la luz podrían variar en todo el universo. Es posible que la velocidad de la luz no sea constante en todo el universo. Vamos a hablar más sobre esto en una sesión más avanzada que se publicará próximamente. Pero el Dr. Barry Setterfield, sus controvertidas observaciones sobre él fue el primero en reconocer que la velocidad de la luz no es una constante. Y hace más de 20 años, cuando conocí al chico y comencé a mencionar esto en algunos de nuestros estudios, me visitaron Hugh Ross y algunos de mis otros amigos físicos, que muy amablemente trataron de ayudarme, me aconsejaron para que no me dejara atrapar por estas herejías que decían que la velocidad de la luz no es una constante. Y miro hacia atrás a esos días con mucha gracia porque tenían buenas intenciones tratando de mantenerme fuera de problemas, pero elegí quedarme con Barry y resulta que ahora ha sido confirmado. Ahora saben que la velocidad de la luz no es constante. De hecho, en los últimos años hay muchos artículos recientes que exploran las implicaciones de eso. Pero él es en lo que es inquietante. Él identificó esto hace más de 20 años, y no le dan crédito por eso. Es simplemente que el campo de la física es igual que... De todos modos, vamos. El campo central es que había analizado 164 medidas de la velocidad de la luz, comúnmente llamada c, velocidad de la luz.
Velocidad de la luz, recopilada durante los últimos 320 años, que revela una disminución estadísticamente significativa de la velocidad de la luz. Y cuando se combina con las constantes dependientes de C asociadas, incluye unos 639 valores medidos por 25 métodos diferentes. Todavía no hizo que estas personas se dieran cuenta. Una comparación de las fechas de un tiempo orbital de la historia, arqueológicamente. Orales, anillos de árboles, lo que sea, con fechas atómicas. Una variedad de isótopos radiactivos ha traído algunos más de 1000 o 1228 puntos de datos a lo largo de casi 5000 años. Y todo esto se explora en nuestro informe sobre Génesis, el Big Bang y otras cosas aquí. William Tift es un astrónomo de la Universidad de Arizona. Y ha estado recopilando datos durante unos 20 años sobre lo que se llama corrimientos al rojo. Si algunos de ustedes se dan cuenta de que las estrellas, si toman un espectro de ellas, tienen un espectrógrafo. Las estrellas parecen estar desplazadas al rojo. Y la teoría es que cuanto más lejos están, más se desplazan y eso es lo que llaman la ley de Hubble. Edwin Hubble sugirió por primera vez que la razón por la que el desplazamiento al rojo se debe al efecto Doppler de la expansión. Y eso parecía explicar para la mayoría de ellos. Y por eso llaman a eso la ley de Hubble. Y es por eso que el telescopio Hubble lleva el nombre de Edward Hubble y todo eso. Bueno, William Tift estaba recopilando datos sobre los desplazamientos al rojo, como se les llama. No rojo, van por el otro lado. Hay unos cuantos, se llaman corrimientos al rojo aberrantes. Y parecen plantear dudas sobre la posibilidad de que el universo se esté expandiendo, porque si se está expandiendo, algunos de ellos vienen hacia nosotros en lugar de alejarse de nosotros. Y así. Algunos de estos cúmulos de galaxias, y así sucesivamente. Él también había descubierto. Son todos múltiplos de un valor discreto. Todos los corrimientos al rojo no es como un violín donde puedes obtener el tono que quieras, es como un piano, solo puedes obtener la tecla que presionas. Sígueme, hay pasos discretos. Bueno, ha descubierto que hay pasos discretos en el corrimiento al rojo, lo que implica que no es un efecto Doppler, es algo más lo que está causando eso. Es digital, ese es el punto. Oh, vaya. Entonces, si son niveles cuánticos discretos, resulta que pueden corresponder a niveles atómicos discretos, y que todos derivan de la velocidad de cambio de la luz. Y el jardín central fue el primero en reconocerlo. Si el campo central resulta ser correcto, entonces esto podría explicar la cuantificación del corrimiento al rojo que aún no se ha confirmado. Los valores específicos de C o la velocidad de la luz gobiernan la cuantización de las longitudes de onda emitidas, y eso resultaría en N. Desde que se armó originalmente, el jardín central lo ha confirmado para eso, matemáticamente. Así que hay un factor de estiramiento que tiene que ver con el espacio en el que estamos. Y entendemos que ese factor de estiramiento está en la región alrededor de 10 a 12, 10 con 12 ceros después de él, y estamos endeudados, y eso tiene que ver con un confinamiento de quarks. No quiero darles mucho aquí, pero el punto es que el Dr. Gerald Schroeder, el físico nuclear, reside en Jerusalén, un buen amigo. Ahora él es un judío. Él no es cristiano, pero ha escrito un gran libro llamado Génesis, el Big Bang. Señala que el factor de estiramiento tiene que ver con la expansión del universo. Está en el vecindario de la 10 a la 12. Y, que proviene de la nucleosíntesis y algo. Física cuántica, información. Y él toma la expansión exponencial de eso. Y lo relaciona con el capítulo 1 del Génesis, donde el día 1 es 8.000 millones años, el segundo día es 4.000 millones años, luego 2. De todos modos, la red de esto es los 16.000 millones años. 365 días al año, si puedes usar ese número, aproximados. 6 con muchos ceros detrás. Y lo interesante de eso es que si se reduce eso por el factor de expansión, se reduce a 6 días. Entonces, ¿se construyó el universo en 6 días? Podría ser. Parecen ser ahora. ¿Del 10 al 12? Podría ser. Así que él ve eso como estrictamente un factor de estiramiento. El mismo factor de estiramiento de la expansión del universo es correlativo a la diferencia aparente en nuestras mentes con los 6 días de la creación en los que solo corría el reloj de Dios. Adán simplemente aparece en el último día. ¿Derecha? Entonces, ¿quién sabe? Esa es solo una forma. No lo soy necesariamente. Es solo otra forma de explicar la aparente discrepancia para la mayoría de nosotros. Pero estoy más intrigado con lo que Paul tiene que decir que con lo que Jerry Schroeder tiene que decir. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, Pablo hace un comentario interesante. Dice que Cristo puede habitar en vuestros corazones por la fe, estando arraigados y cimentados en el amor. Que puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que es un devocional. Tapiz aquí, excepto. En el camino hace un comentario extraño. Él dice, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Cuántas dimensiones hay? 4. Dios mío, es Pablo. Coherente con la física contemporánea. ¿Crees que se dio cuenta de que el universo tiene 4 dimensiones? No creo. Pero el Espíritu Santo lo estaba guiando, ciertamente lo sabía todo. Así que la expresión de Pablo aquí, creo, trasciende enormemente su propio entendimiento. Si se toman estos términos en el griego, Platón significa la amplitud que sugiere una gran extensión. Largura. Se refiere a la longitud tal y como la concebimos. Baños de profundidad. Cosas profundas como las cosas profundas de Dios, lo que sea. Y la altura, por supuesto, es la altura del lugar. Pero el punto es que estas son todas las 4 dimensiones. Son descriptivos de los espacios que hoy conocemos. La epístola a los Efesios es sorprendentemente sofisticada desde el punto de vista de la física. Eso nos lleva a esta discusión de las hiperdimensiones. Esa es solo una palabra elegante para espacios que tengan más de 3. Tú y yo estamos acostumbrados a 3 dimensiones. ¿Derecha? Pero si puedes hablar de espacios de más de 3, entonces estás tratando con lo que se llama hiperdimensiones. bien. Acabamos de ir más allá de Euclides. Cuando estabas en la escuela, todos teníamos lo que se llama geometría euclidiana, que es la geometría limitada a 3 dimensiones. Naturalmente, ya tuvimos suficientes problemas con eso. No necesitábamos más. ¿Derecha? Pero en 1854. Una de las presentaciones más importantes de las matemáticas fue dada el 10 de junio por George Riemann, donde introdujo el concepto de tensores métricos. No voy a entrar exactamente en lo que son. Es una forma avanzada de matemáticas que se ocupa de los hiperespacios. Tardó 60 años. Antes de que se encontrara aplicación práctica, y Einstein lo aplicara en su teoría de la relatividad. Esas eran las matemáticas. E hizo su teoría comprobable. Y, por cierto, Einstein fue a la muerte frustrado. Consiguió su gran avance porque subió una dimensión de 3 a 4, y de repente se desarrolló la teoría de la relatividad. Pero fue a su muerte frustrado porque había ciertas cosas que no podía reconciliar. Después de su muerte fueron reconciliados por sucesores haciendo exactamente lo que él hizo, subiendo a otra dimensión. Kaluza y Klein, en 1953. Fueron capaces de reconciliar la luz y la supergravedad en una forma integrada. Presentación. Y fue en 1963 cuando se desarrollaron los campos de Young y Mills, con la que ahora se han unificado. Los 4 campos de fuerza principales en un común. Renderización, la electromagnética y las fuerzas nucleares, nuclear débil y fuerte, de todos modos. Así que en el mundo de hoy. Ahora, desde el 84 en adelante, tienen todo tipo de teorías que tienen que ver con lo que llaman supercuerdas, y vibran en 10 dimensiones. El entendimiento común entre las personas que lidian con estas cosas es que vivimos en al menos 10 dimensiones. Y me fascina que en la Biblia, el único número de cadenas que menciona es 10, por cierto, como una parte. Pero quizás mucho más interesante que eso, hubo un antiguo escritor hebreo llamado Nachmanides que escribió en el siglo XIII. Y concluyó estudiando la Torá, el libro del Génesis. Llegó a la conclusión de que el universo tiene 10 dimensiones. Pero solo 4 son cognoscibles, y concluyó esto en su comentario en Génesis que se publicó en diciembre del 63. ¿Por qué menciono esto? Bueno, los físicos de partículas de hoy, o debería decir del siglo XX, han llegado a la conclusión de que tenemos 10 dimensiones. 4 de ellos son directamente medibles. 3 dimensiones espaciales a la vez, podemos medirlas. 6 de ellos están curvados en menos de 10 a menos 33 centímetros, y por lo tanto, solo se pueden inferir por medios indirectos. Está claro que están ahí, que pueden demostrarlo matemáticamente, pero que no pueden llegar a él. Así que hay 4 que se pueden conocer, 6 que no lo son. Así que nuestros físicos han gastado $1 millón en aceleradores atómicos para descubrir lo que Nachmanides concluido del estudio de este texto del Génesis. Así que solo hay 2 tipos de personas que realmente pueden lidiar con los hiperespacios. Espacios de más de 3. Esos son matemáticos con entrenamiento especial, y tranquilos, no voy a tratar de ir por ese camino. Bien. Aquí. Las otras personas con las que puedo tratar son niños pequeños. Los niños pequeños no tienen ningún problema. Ellos pueden lidiar con eso. Ahora,
Edwin Abbott era un eclesiástico. En el cambio de siglo, escribió una novela llamada Planilandia. Y su pequeña novela es una técnica útil para conseguir que no podamos avanzar. Si trato de hablarte en 4 o 5 dimensiones, rápidamente nos estaríamos comunicando. Pero Edwin Abbott jugó al revés imaginando un universo de 2 dimensiones, y podemos aprender de algunas de las cosas que hizo. Quiero presentarte a 2 personas, y les voy a pedir que sean, ya saben, compasivos porque estas 2 personas tienen una discapacidad muy seria. Viven en solo 2 dimensiones. Señor y señora Flap. Y estoy basándome en los conceptos de Abbott aquí, y su universo es bidimensional. Y si viven en cada uno vive en su propio universo de 2 dimensiones. No tienen ninguna concepción del otro, no tienen forma de hacer la transición. Pero si llego como una persona tridimensional, puedo trasladar fácilmente a esa persona a su universo, porque lo que para ellos es un milagro para mí es casual. ¿Derecha? Así que aprendemos algo. Ahora hay algo que podemos ir más allá de eso. También tengo otra capacidad. Puedo. Incurren en una proximidad con cada uno de ellos que es más íntima de la que pueden tener entre sí. Podría poner mi dedo a 1/1000ª de pulgada de distancia de cada uno de ellos, sin importar dónde estén. Mira, puedo disfrutar de una forma de comunión con ambos que ni siquiera pueden tener entre sí porque tengo la ventaja de una dimensión adicional. Si pueden ver hacia dónde me dirijo, podemos obtener una comprensión de la hiperdimensionalidad de esta pequeña exhibición aquí. Si meto el dedo en su universo, ¿qué ven? No ven una mano, ven un punto que se convierte en un círculo y dice. Ya sabes, cuando ven lo bidimensional. Subconjunto de lo que soy. Bien. Si una pelota cae a través de su universo bidimensional, ven un punto que se convierte en un círculo, se convierte en un punto y desaparece. Nunca ven la pelota. Ven la representación en 2 dimensiones. Representación de la interferencia de esa bola con su universo. Bien. Ahora, ¿cómo te comunicarías? ¿Un objeto tridimensional a un universo bidimensional? Supongamos que quiero comunicar al señor y a la señora Flat lo que es un cubo. Una caja tiene 4 lados, uno superior y otro inferior. ¿Cómo lo haría? Bueno, una forma de hacerlo es mediante una proyección en 2 dimensiones. Podría tratar de proyectar esa caja en 2 dimensiones, pero eso no es muy útil. No serían capaces de entenderlo muy bien. Si tomo un tridimensional. Disculpe, un cubo de 4 dimensiones, existen tales cosas, y proyéctelas en 3 dimensiones, o puedes hacer esto en Internet, rápidamente descubres que no son nada intuitivas o comienzas a jugar con él. Esta es una proyección tridimensional de un hipercubo de 4 dimensiones, pero no pude hacer la simulación por ti aquí. No es muy útil en cualquier caso. Otra forma de hacer esto sería desentrañar el cubo a las 2 dimensiones. Puedo tomar la caja y desplegarla. Puedo desentrañarlo. Esa sería una forma en que podría tratar de comunicar un objeto tridimensional a un universo bidimensional. ¿Derecha? Eso sigue siendo un poco incómodo, ¿no? Bueno, es que hay un cubo de 4 dimensiones que se puede desentrañar. Y se llama tesseracto. O un cubo oculto. Y. El único lugar donde he visto que esto realmente se usa puede sorprenderte. El único lugar donde soy consciente de este acto aparte de la clase de geometría, el único lugar donde he visto que se usa esto es en una pintura de Salvador Dalí. Su representación representativa de Corpus Christi es, en efecto, un éxito a un tesseracto. Es un cubo de 4 dimensiones desentrañado en 3 dimensiones, y me sorprendió darme cuenta de que Salvador Dalí tenía ese tipo de perspicacia matemática para entender lo que estaba haciendo aquí. Fenomenal. Fenomenal. Hiperespacios. Hemos hablado de espacios de n dimensiones. Hemos dado un ejemplo de 2 dimensiones de Mr. y Mrs. Flat del libro de Edwin Abbott llamado Flatland. Y el espacio de Hilbert también es que hay un espacio que es un número infinito de dimensiones que Matemáticos. tratar de lidiar con. Pero hablemos de hiper, hablamos de viajes en el tiempo. Hablemos de viajes hiperdimensionales. ¿Es posible? Si tengo un espacio de 6 lados, aquí hay un espacio de 6 lados, 4 paredes, una parte superior y una inferior. ¿Derecha? Es posible entrar y dejar ese espacio sin pasando por cualquiera de los 6 lados. Y sucedió. Los discípulos estaban en el aposento alto, asustados, nerviosos, confundidos, con las puertas cerradas y las ventanas cerradas.
nervioso. Y Jesús aparece justo en medio de ellos. Están conmocionados, comprensiblemente. Creen que es una especie de fantasma o un espíritu. Hola, chicos, manéptame y verás. Un espíritu no tiene carne y hueso como tú ves que yo tengo. ¿Tienes algo para comer? Mi tipo de hombre. No. Jesús tiene la capacidad. Horror. Entra y sale de un espacio de 6 lados, sin penetrar en ninguno de los 6 lados, y, sin embargo, es físico, pero no está limitado a 4 dimensiones. Los matemáticos argumentarán que tiene que tener al menos 10 para hacer eso. Por algunos. Transformer. Bueno, tal vez. Pero hay una. Lo que sea que él tenga, nosotros lo tendremos. Uno de mis pasajes favoritos está en 1 Juan. Capítulo 3, versículo 2. Y a menos que tengas experiencia en física, probablemente no entiendas lo que John está diciendo aquí. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y si aún no se ha manifestado, lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Porque lo veremos tal como es. Mira, puedo mostrarte una representación bidimensional de una persona tridimensional. A eso se le llama fotografía. Una representación bidimensional de una persona tridimensional. Lo que Juan está diciendo. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. No vamos a ver una representación de 9 dimensiones de un ser de 10 dimensiones, lo que sea que tenga. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Creo que esa es una afirmación que va mucho más allá. La física del lector promedio en términos de lo que realmente es lo que el Espíritu Santo nos está comunicando allí. Asombroso. Gravedad y espacio-tiempo. Influencia de la fuerza gravitacional en la curvatura del espacio-tiempo. El espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Están íntimamente conectados. ¿Te das cuenta, por cierto, de que lo que sabemos sobre el universo físico se limita a un 5% de muestra? ¿Sabes que ahora entienden que el 95% de la materia es invisible? Lo están buscando. Hay todo tipo de teorías, ya que saben que está ahí matemáticamente. No pueden verlo, por eso lo llaman materia oscura. Y hay de todo tipo de experimentos astrofísicos para tratar de entender dónde está, porque es eso lo que solo nosotros entendemos. 5% del total. Si tomaras un curso de física y acertaras 5 preguntas en la pregunta de 100, ¿qué tipo de calificación obtendrías? ¿Ven? Eso es lo que debería llevar, si nada más, a hacer un poco de humildad. Los primeros científicos. Sir Isaac Newton y otros. Fue tras la tarea en una actitud de humildad ante Dios. Su búsqueda era la verdad. Vivimos en una cultura en la que niega la existencia de la verdad y rechaza cualquier explicación que no sea repetible en el laboratorio. Nos hemos cegado a nosotros mismos para entender realmente. Pero, en fin, límites de la realidad. Ahora hemos ido por el lado grande, y hemos explorado algunas cosas en grandeza. ¿Derecha? La próxima vez que nos reunamos vamos a ir por el otro lado. Vamos a hablar un poco de la pequeñez. Vamos a adentrarnos un poco en la física cuántica y las partículas subatómicas. Vamos a tratar con la pequeñez. Y vamos a descubrir algo aún más impactante que el hecho de que el universo es finito en el lado grande. Vamos a descubrir que el universo es finito en pequeñez. Y eso destrozará nuestra comprensión de las cosas comunes. Permítanme darles un ejemplo. Si tengo una línea, un trozo de cuerda o lo que sea, ¿puedo cortarlo por la mitad derecha? Efectivamente, sea lo que sea, y yo puedo tomar lo que me sobra, y puedo cortarlo por la mitad derecha. Y uno pensaría que yo podría hacer eso para siempre. Tal vez no físicamente, pero en mi imaginación, lo que me sobra, siempre puedo cortarlo por la mitad derecha. Incorrecto, resulta que no es cierto. Hay una longitud. Si llego a esa longitud y la corto por la mitad, de repente no desaparece, está en todas partes a la vez. Pierde una propiedad que los físicos de la física llaman localidad. Y es 10⁻⁻³ 3370. Ahora es muy, muy pequeño,
pero no hay longitud más pequeña que esa. Cualquier cosa que tenga longitud es un múltiplo de eso. Es una unidad indivisible. A eso lo llaman cuantos. Es por eso que el estudio de esto se llama física cuántica. Bien. Pierden localidad. Hay una longitud mínima llamada 10 a menos 370. También hay un periodo de tiempo mínimo 10 a menos 43 segundos. El tiempo no se puede dividir más pequeño. Esa es la unidad de tiempo más pequeña que puedas imaginar. Resulta ser el tiempo que tarda la velocidad de la luz en atravesar el iris. A eso se le llama un abrir y cerrar de ojos. Ni un abrir y cerrar de ojos, ni un abrir y cerrar de ojos. Oh, ¿qué podría tener eso? Creo que hay una transformación hiperdimensional que llamamos el rapto que va a tener lugar. Por lo tanto, entraremos a hablar de suposiciones lineales, anomalías o mundo cuando lleguemos a la próxima vez, y con eso, pongámonos de pie para una oración final. Padre, te damos gracias por lo que eres. Te damos las gracias de que te preocupes tanto. Para nosotros. Usted eligió para entrar de hecho nuestro medio ambiente. Para convertirme en una persona como nosotros. Y sin embargo con perfección. Y con una habilidad. Ara. Demostrar una elegibilidad. Por algo que nunca podríamos hacer. Usted entregaste por nosotros para pagar nuestras deudas. Nos tambaleamos a medida que comenzamos a descubrir. ¿Hasta dónde has llegado? En nuestro nombre. Te damos gracias, Padre, por las percepciones que tú nos has dado en tu palabra. Seguimos tambaleándonos a medida que descubrimos que, por más avanzados que pensemos que nos volvemos científicamente, tu palabra se ha adelantado mucho a nosotros. Todo el tiempo. Te damos gracias, Padre, que te hayas preocupado tanto por nosotros para comunicarte con nosotros y llegar a tales extremos. En nuestro nombre, te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos ayudes a cada uno de nosotros, crecer en gracia y conocimiento de nuestro Rey venidero. Te rogamos, Padre, que a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, nos ayudes a entender qué es lo que querrías de nosotros en los días que quedan. Megida K. Comprometernos sin reserva alguna. En tus manos. En el nombre de Yeshua. Nuestro Rey venidero. Nuestro Salvador, en verdad. Amén.